Shalom a los hermanos, un placer estar con ustedes. Que el Eterno me los siga bendiciendo y guardando en todo este tiempo que estamos estudiando la palabra del Eterno. En el día de hoy vamos a estar nosotros estudiando acerca del entronamiento del rey, el entronamiento del Mashiach en el libro de Apocalipsis. La semana pasada yo enseñé acerca de el soberano y vasallo. Soberano y vasallo. Hay diferentes temas que tienen que ver con lo que es entronamiento o la relación entre un gran rey con un siervo que se convierte en un vasallo. El rey de Israel es el siervo o el príncipe de Dios, pero es el rey de Israel. Voy a repetir eso. El rey de Israel se convierte en el príncipe de Dios, pero él es el rey de Israel. El rey de Israel se convierte en el representante en la tierra del Creador, la imagen del Dios invisible. Así como Pablo describe a Yeshua en Colosenses, ¿no? Entonces, vamos nosotros a estudiar ahora y vamos a ver acerca de la importancia de entender lo que es el libro Apocalipsis en el contexto el contexto de estos tipos de tópicos. Una, la influencia del culto imperial en el primer siglo. Por cierto, yo estoy leyendo este libro ahora, uno de los 6 libros que estoy leyendo a la vez. Se llama Leyendo Marcos, la cristología del Mesías, la cristología del libro de Marcos bajo el imperio romano de César. ¿Ok? Entonces hay una ideología en el primer siglo que se llama el culto imperial o Roma imperial. Entonces yo estoy leyendo el libro de Marcos en el contexto como un escritor hablando y escribiendo acerca de los eventos que estaban ocurriendo en Roma, su teoría de cuándo fue el libro de Marcos escritos, y cuándo y por qué el contraste que él hace entre Yeshua, el Mesías, con César. El libro Apocalipsis es igual. Muchas personas a veces no consideran que el libro de Apocalipsis está hablando en el contexto de culto imperial de Roma en el tiempo cuando cuando las cartas fueron escritas. Es sumamente importante, hermanos, que nosotros cuando estudiemos las cartas apostólicas, que estemos constantemente, nosotros siempre, informados de lo que era el culto imperial en el antiguo mundo. Porque ellos viven en un punto real, en un mundo real, con unos problemas reales que nosotros no estamos experimentando hoy día. Y muchas veces hay personas que especulan de la Biblia y tratan de añadir algunas cosas a la Biblia porque no entienden el aspecto cultural. Entonces se encuentra lo que es los entronamientos del antiguo Medio Oriente. 2. El aspecto del culto imperial en el primer siglo y la influencia en las vidas de los creyentes y cómo los discípulos están haciendo el contraste entre el evangelio de Yeshua y el evangelio de César. Sí, porque evangelión es una palabra griega que era también conocida como César era el que traía el evangelio, las buenas nuevas. Se encuentra la paz del reino de Elohim, Shalom, y se encuentra la paz romana. ¿Ok? Entonces hay muchos contextos, muchas cosas que yo he podido encontrar que es sumamente importante. La importancia de honor y vergüenza en el primer siglo. La importancia de lo que es patrocinio y clientela en el primer siglo. Las fiestas sagradas. ¿En qué tiempo del año ocurren estas cosas? El escritor Juan, en el libro de Apocalipsis, nos está escribiendo acerca de los eventos que van a venir, utilizando un vocabulario muy importante bíblico basado en Torah. Él nos señala a nosotros un tiempo del año, nos señala a nosotros lo que es a juicio divino en capítulo 8, versículos 10 y 11. También nos está hablando a nosotros acerca de lo que es regresar a los espacios sagrados. Yo puse un capítulo de un libro que yo estoy leyendo muy bueno de Michael Morales. Lo puse en el chat de Telegram que el grupo mío tiene. Y ya ha tenido algunos buenos comentarios acerca del libro. Porque hace una buena conexión entre el jardín en Edén
y el tabernáculo y el templo. Es interesante que el libro Apocalipsis comienza, como el libro de Génesis termina. El libro de Génesis termina con las 70 almas que van a la dispersión, y el libro Apocalipsis comienza con las 7 iglesias en la dispersión en Asia Menor, que es el día, ¿cómo se llama? Se llama se me olvidó ahora, Asia Menor, Turquía. ¿Okay? Entonces, el libro de Génesis comienza con el jardín y el libro de Apocalipsis termina con el jardín. El libro de Génesis comienza con caos en la tierra. Okay, había tohu vabohu, la tierra estaba desamparada y vacía, había caos. Y el libro de Apocalipsis comienza con caos, termina con orden, igualito que el libro de Génesis. Hay unos patrones muy importantes que tenemos que comparar para nosotros poder entender estos principios que Juan está utilizando en el libro de Apocalipsis. Pero tristemente, muchas personas estudian el libro de Apocalipsis, no consideran el aspecto cultural. Por ejemplo, el antimesías en el tiempo de Juan era César. Se me olvidó el nombre del señor ese ahora. Se llamaba, te lo digo ya, Vespasian. Vespasian se llamaba. Por cierto, era un emperador que subió al poder en el año 69, creo que por ahí, 60 y pico. Okay, y era plebeyo, él no era patricio. Era el único plebeyo que subió al estatus de un patricio. Al estatus alto. ¿Sabían ustedes que ese estatus, cuando sube de uno a otro en las clases de Roma, en las castas de Roma, se llamaba un nuevo hombre? Ok, ¿dónde se consigue eso en el Nuevo Testamento? Si vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 2. Pablo está utilizando un vocabulario muy importante. Yo siempre encuentro tan curioso cuando hay tantas personas que les gusta discutir y debatir, pero nunca consideran estos puntos importantes, hermano. Mire, nosotros estamos aprendiendo. Esto es un proceso. Una de las cosas que yo he aprendido a decir es yo no sé. Si leemos en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos que en otros tiempos los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía. Esto es sumamente importante porque el tema bíblico está basado en dos cosas. Cómo es que el Eterno está levantando a unos testigos, está levantando a un pueblo para darle una identidad y brindarle una herencia. Esa es la esencia de la Torá. La identidad como los hijos de Dios y la identidad y la herencia como el jardín en Génesis. La identidad como los hijos de Elohim, los hijos de Israel en el monte Sinaí, y la herencia, la tierra de Israel donde se encuentra el jardín. A los gentiles se le da la identidad Israel y se le da la herencia, la tierra de Israel, porque vamos a regresar al jardín. No es difícil si entendemos estos principios. ¿Ok? Entonces, dice: en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la conciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, que se convierte en el mediador del convenio, y él es el príncipe y va a ser el rey, pero él va y te lleva directamente al patrón, que es el Todopoderoso. Dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa expresión, nuevo hombre, en griego, en latín se llamaba homus novus. Homus novus. Y es la expresión que se le daba a una persona que iba de una casta menor. Están los esclavos, los libres, los plebeyos, los patricios y después senadores y ecuestrianos. Ok.
Cuando tú subías de nivel, que era muy raro, específicamente en las castas más altas, por ejemplo, entre los plebeyos y los patricios. Cuando subías de plebeyo a patricio, esa expresión se llamaba nuevo hombre. Era como un nuevo nacer en una nueva identidad. Ahora tienes más, ahora eres considerado como una persona de honor. Pablo está utilizando un vocabulario que la gente en Asia Menor, Éfeso, hubieran entendido basado en las castas y la cultura. Ahora, ¿cuántos de ustedes aprendieron eso nuevo? Nunca lo habían escuchado. En el libro de Efesios. Ahora imagínense el libro Apocalipsis, que tiene muchas metáforas, habla acerca de muchas cosas que nosotros no estamos al tanto en lo que es la historia romana. Unos principios que se aplican en ese tiempo, pero se pueden aplicar en todas las futuras generaciones. Por ejemplo, Hitler cualificaba como una prefigura del antimesías. Todo lo que él hizo, si tú lees el libro Apocalipsis, se alinea. Él marcó a los judíos con un número. ¿Okay? Él quería un reinado de 1000 años. Todas esas cosas se alinean, ¿no? Eso se puede aplicar como un antimesías de la tiempo moderno. En las inquisiciones. Todas esas cosas, ¿no? Pero no estamos diciendo que no va a haber un antimesías. Sí va a haber uno. Va a haber uno que va a oprimir al mundo. ¿Okay? Pero esto sirve como un patrón que se repite. Si Israel sigue desobedeciendo la Torá, la Biblia dice en Primera Reyes que cuando Israel desobedece el convenio, el tratado, que el Eterno levanta un adversario en contra de Israel, y esos son los hijos de Saúl. ¿Okay? Vamos ahora a entrar a el PowerPoint. Quiero entrar al tema, si no sigo hablando aquí no entramos. Y quiero cubrir este tema y después vamos a leer el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Apocalipsis. Me va a tomar como 1 hora y media. Pero quiero ir versículo por versículo estudiando estos principios para entender cuándo es que ocurre el entronamiento, quién se sienta en el trono, quién está a la mano derecha, quiénes son los 24 seres que se encuentran al frente del Mesías y a quién se le da adoración y cuándo. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de eso. Recuérdense, si no están de acuerdo conmigo no hay ningún problema. ¿Ok? Yo estoy dispuesto a corregir cualquier cosa que haga equivocadamente. Estamos buscando, estamos estudiando. No podemos ser tan dogmáticos en áreas que no hemos estudiado y verificado. Lo sabio es seguir investigando, seguir buscando, seguir evaluando nuestras posiciones para nosotros edificar al pueblo del Mesías y caminar en un balance bíblico que nos ayude a entender las escrituras mejor. Pero si usted no ha tenido el tiempo de estudiar el contexto cultural del tiempo cuando la Biblia fue dada, entonces por favor, vamos a tratar de limitarnos en unas opiniones de juicio o los juicios si no está de acuerdo conmigo, si no lo ha verificado. Seamos rápidos a escuchar y lentos para refutar. ¿Amén? Ok. Entonces, vamos allá a entrar al tema. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el contexto de lo de vasallo y soberano. ¿Por qué es importante hablar acerca de esto? Va a ser un repaso muy rápido acerca de este punto. En la Biblia está hablando del aspecto cultural. El mapa que están viendo ahora en su imagen es importante, porque este mapa nos ayuda a entender a nosotros quiénes eran los reinos alrededor de Israel en el tiempo cuando Moisés escribió la Biblia. ¿Okay? Lo mismo ocurre cuando los discípulos escribieron las cartas apostólicas. Entonces, ¿en dónde vivían? Estamos hablando que el centro del mundo antiguamente era el Levant. Se llama el área de entre Babilonia, el área verde que usted está viendo acá, entre Babilonia y que pasa por Israel hasta Egipto. ¿Okay? Nosotros generalmente cuando estudiamos la Biblia no consideramos el aspecto cultural de esas regiones y la influencia en Israel. Muchas veces las cartas de Pablo y los evangelios están tratando de hablar en contra de algo que está ocurriendo en ese momento que les afectaba culturalmente y que ellos pues estaban tratando de buscar una respuesta. Ahora,
que esos principios nos pueden ayudar hoy día a nosotros acá, en el mundo occidental, en el siglo XXI, sí. Pero la realidad es que nosotros no fuimos la audiencia original. Y muchas veces perdemos sentido de eso. Entonces, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Ok? Entonces, el creciente fértil es el área en donde se encontraban los ríos, el área roja, donde se encontraban los ríos. La humanidad generalmente se encontraba en esos lugares donde habían agua. ¿Ok? Seguimos. Definiciones para nuestro estudio, algo básico. Vendría siendo soberano o suzerano, ese es un soberano rey, vasallo, un súbdito o criados. Nosotros somos los súbditos del Todopoderoso. ¿Cómo sabemos que nuestro Eterno es un soberano? ¿Ok? Creó los cielos y la tierra, dio a Adán una concesión de tierra para su servicio, le dio el Shabbat, que es el sello de que demuestra su señorío en la tierra, dio una concesión de tierra a Noé, selló un pacto con un signo, el arco, aunque él tiene toda la autoridad. Él lo dice en Éxodo 19, 5 y 6. Él dice, ahora ustedes presten cuidadosamente atención a lo que yo digo y guarden mis pactos. Entonces, ustedes serán mi propio tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Quiere decir que tiene soberanía. El soberano es cuando hace un tratado con el vasallo. ¿Ok? El soberano es cuando hace un tratado con el vasallo. Hay diferentes tipos de convenios en la Biblia, legales. Está el de concesión. La tierra fue una concesión, un regalo del rey. Salvación es un regalo del rey. Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es los regalos del rey. El sacerdocio. El templo. Todas estas cosas fueron un regalo a Israel y la tierra. ¿Ok? Entonces, también se encuentran los convenios de igualdad. Los convenios de igualdad es la razón por que nosotros nos llamamos hermanos y hermanas. Oiga, hermano, ¿cómo está? Oiga, hermana, ¿cómo está? Por eso nos llamamos de esa forma. Porque nosotros estamos en convenio del uno con el otro porque el Eterno nos ha atado. Quiere decir, si yo hago algo en contra de mi hermano o de mi hermana, es como si yo lo hiciera en contra del Eterno. Porque es una relación vertical horizontal, ¿no? Entonces, continuamos acá. Vamos a definir algunos términos aquí rapidito, ¿ok? Dice, un convenio que regula la regulación entre un rey, un gran rey, y uno de sus reyes subyugados. El gran rey reivindica el derecho absoluto de la soberanía, exigiendo total lealtad y servicio. El vasallo debe amar a su soberano y promete protección de la esfera y la dinastía del sujeto, condicionada a la fidelidad del vasallo y la lealtad a él. El vasallo juramenta lealtad absoluta a su soberano, cualquier servicio que exija a su soberano, y confiaba exclusivamente en la protección del soberano. Los participantes se llaman unos a otros señor o servidor, o padre o hijo. Podemos ver eso en Josué, capítulo 9, Ezequiel 17, 13, 18, Oseas, capítulo 12 y 1. Vamos al libro de Oseas. Voy a leer algunos de estos versículos. Oseas, antes de entrar al tema, quiero establecer una base de nuevo para que podamos entender el concepto en el cual estamos hablando. Ezequiel 17, versículo 13 al 18. Quiero establecer una base que es importante para este tema, porque hay personas pues que refutan o no quieren, nunca lo han escuchado e inmediatamente pues refutan las cosas sin estudiarle. Y quiero pues establecer una base bien. 13 al 14 dice, también tomó también uno de los descendencias real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, ¿ves? Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permanecieran en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto. Este es cuando el rey de Israel hizo convenio con el rey de Babilonia, y después rompió el convenio
Recuérdate que cuando hizo convenio con el rey de Babilonia, él hizo juramento. Cuando hace juramento, la Biblia aquí no te dice, pero por eso es que el Eterno dice, no use mi nombre en vano. En el antiguo Medio Oriente, tú usabas el nombre de tu Dios, en este caso Yod-Heh-Vav-Heh, cuando hacías un juramento en casos de leyes, casos legales. Cuando este rey hace un juramento en el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh para el rey de Babilonia, él está utilizando la integridad, el honor del Dios que él sirve para ratificar ese convenio. Cuando él va aquí ahora a hacer otro convenio con con el rey de Egipto, él está profanando el nombre de Dios porque rompió el juramento con los babilónicos. Quiere decir que ahora él puso el nombre de Dios y lo usó en vano en juramento. Eso trae vergüenza al nombre y ahora se llama profanación. Por eso que los profetas dicen, porque has profanado mi nombre entre las naciones. De ahí es donde proviene eso. Ok, dice, pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballo y mucha gente. Será prosperado, escapará él de estas cosas el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Adonai Elohim, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey, que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada, porque él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar a muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando ve aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por eso una persona cuando viene a Yeshua, hace el convenio. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo, se me olvidó. Voy a buscarlo. 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Yeshua es tu amo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, que él creyere, no será avergonzado. Entonces dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Pero eso requiere un juramento. Cuando una persona rechaza a Yeshua, está rompiendo el convenio que hizo con Dios, ¿ok? Está rompiendo ese convenio. Por eso que siempre hay caos en la vida de la persona que rechaza al Mesías. Esto es serio. Vamos al libro de Oseas, capítulo 12, versículo 1. Cada vez que voy a hacer estos estudios, generalmente tengo una idea de dónde voy a comenzar. Y cuando comienzo a hacer estudios, se va por otra línea. Pero no importa. Yo puedo regresar la semana que viene y continuar el estudio. Pero la idea es poder tener una base sólida para nosotros poder hablar acerca de estas cosas. Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Ok, hicieron pacto con Asirio. Yo tengo una foto acá de ese evento. Voy a ir allí rapidito para que la puedan ver. En esto te está hablando. Esta foto que están viendo aquí es un obelisco negro de Shalmaneser, rey de Asiria, que muestra al rey Rehu, rey de Israel del norte, o a lo mejor su emisario, inclinándose ante Shalmaneser y pagando tributo. Esto lo puede encontrar en el ¿cómo se llama? El Museo de Jerusalén, y también lo puedes ver en Bible Lands Museum, en el Museo de la Biblia en Jerusalén, que yo lo he visto allá. Porque esto es una abominación. De esto es lo que habla el libro de Oseas, que ellos hicieron convenio con los asirios. Cuando tú haces un convenio con los asirios, te está yendo en contra del Eterno de Israel. ¿Ok?
porque está rompiendo el convenio que hicieron en Monte Sinaí y que ratificaron en la tierra, pagando tributo a otro rey. Por eso es que nosotros se nos pide la Biblia que paguemos nuestros diezmos o que paguemos, que demos ofrendas. El diezmo y la ofrenda se convierte en el tributo que tú llevabas al templo, porque ahí es donde se encuentra el trono del rey. Y se hace durante las fiestas, porque ese son el momento cuando todo Israel sube a pagar el tributo al rey. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ahora al libro de Apocalipsis, porque si no, nunca entro. Pero estamos viendo que no es fácil uno tratar de hablar un tema si en realidad no estamos buscando la información que necesitamos. ¿Puede entrar el PowerPoint de nuevo? Quiero enfatizar algunas cositas aquí. Ok. Entonces, el rey mayor, aquí vamos. El rey mayor es el rey soberano y el rey menor es un príncipe o un señor menor en el servicio del rey más grande. El señor menor es un representante de todas las personas comunes que está bajo la protección del rey más grande. Él hacía cumplir el tratado entre las masas. Ahí donde entra Yeshua. En resumen, que estos son tratados soberanos. Me van a disculpar, hermanos, porque cuando estaba haciendo la traducción me lo cambió. Es soberanos o suzeranos. Es que en inglés se llama suzerain. ¿Ok? Y los documentos de alianza de la Biblia por Meredith Kline. ¿Ok? Breve resumen de los tratados de soberanos. En el antiguo cercano oriente, los tratados entre reyes eran comunes. Estos fueron tratados, eran redactados entre semejantes y describían los acuerdos en honor a los límites del otro, para mantener la relación comercial y el retorno de esclavos fugitivos. Estos tratados se conservan en las tablas Mari y en los textos de la Marna, de Egipto, ¿no? También se conservan en estas colecciones tratados redactados entre un superior y un inferior. Si la relación era familiar o amistosa, las partes se refieren como padre o hijo. Si la relación estaba privada de bondad e intimidad, las partes se refieren como señor y servidor, rey o vasallo, o rey menor y rey mayor. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, hay un vocabulario bien interesante y quiero que pongan atención. Dice, y Yeshua, Hamashiach, el testigo lleno de fidelidad, el primero que ha nacido de entre los muertos, el que gobierna a todos los reyes de la tierra. La palabra gobierno ahí, en otras versiones dice príncipe, o en otras versiones dice señor. Así que por favor verifiquen sus versiones ahora mientras yo estoy hablando acá. Algunos dice señor, otro dice príncipe, en este caso dice gobierna. ¿Okay? La palabra en griego es arcón. La palabra arcón representa participado a raíz o príncipe, principal, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado o autoridad. Ahora, esto no le quita. En hebreo la palabra equivalente es Adón. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confiesas que Yeshua es tu Adón, tu amo, o tu príncipe, o tu vasallo, o tu soberano. Ok, en este caso Yeshua puede ser nuestro soberano, que nos lleva a su soberano, que es el Padre. Ok, con esto, nosotros ahora vamos a hablar acerca de lo que ocurrió a Salomón. Salomón, cuando fue entronado y cuando dedicó el templo, usted nota que es la única persona que está sentada o inclinado. ¿Ok? Donde está viendo o que está viendo la imagen ahora mismo es importante. ¿Por qué? Porque ese es el único lugar donde un rey de Israel se puede sentar. En este caso le está inclinado de rodillas. Pero un rey de Israel, el único lugar donde se podía sentar era al norte del altar, mirando hacia el oeste. ¿Ok? En Primera de Tesalonicenses dice que el hijo de perdición entrará en el templo y se sentará como si fuera Dios. Este es el lugar donde se va a sentar. Nunca se puede sentar dentro del lugar santísimo. Es aquí. Ni Herodes se pudo sentar acá, porque Herodes no es de la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces, esta es una foto muy importante para aprender acerca de estos principios. Ok, hermanos. Entonces,
Yo quiero ahora, mientras vengo acá al PowerPoint, a la cámara, voy a estar mirando hacia arriba, voy a hacer un cambio aquí rapidito, ¿ok? Quiero poner ahora los versículos de donde vamos a leer para poder ver estos principios ahora mismo. Así que me da un segundo, voy a hacer, estoy haciendo todo yo solo hoy. Así que me da un segundo. Mire, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, algo tan importante que tenemos que considerar es el hecho de que cuando estudiamos la Biblia, no podemos estudiar las cosas basado en nuestro entendimiento, solo porque pensamos que lo entendemos aquí en el mundo, en el mundo occidental, ¿ok? Es sumamente importante que nosotros como creyentes miremos y entendamos el contexto cultural de lo que está ocurriendo. Porque si no lo hacemos, hermanos, nos va a costar. Nos va a costar demasiado. Ahora tengo problemas con esto aquí. Cuando necesito las cosas que pasan, nunca ocurre. Me da un segundo. Si no, no importa. Puedo hacerlo aquí con la lectura. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Okay, el libro Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a leer y vamos a ir versículo por versículo para poder ver estas cosas. Vamos a ir capítulo 1 del capítulo 4 del libro Apocalipsis. Vamos a comenzar con esta lectura. Quiero que me sigan, porque aquí podemos nosotros verdaderamente ver lo que está ocurriendo, cuándo está ocurriendo. La importancia es cuándo está ocurriendo, cuándo estos eventos ocurren. Si nosotros entendemos la esencia de las fiestas sagradas y lo que las fiestas sagradas representan, nosotros entonces vamos a poder ver con más claridad lo que representa este libro, lo que está tratando de hablar aquí. La carta de Apocalipsis es una carta de consuelo. Es una carta tratando de dejarnos saber a nosotros lo que el Eterno va a hacer y cómo va a proteger a su pueblo en el medio de una tribulación, una gran tribulación. Voy a leer algo aquí, a ver si lo consigo. Porque me impactó mucho en la forma que los romanos, ellos, como los romanos maltrataban a los creyentes. En la página 31 dice, while there's evidence of sporadic persecution of Christians in the first decade of the church's existence, como hay evidencia de la persecución de los creyentes en la primera década de los creyentes, de la existencia de los creyentes, the first formal persecution that we had certain knowledge, is that of the Roman Christians at the hand of Nero. Ok, lo que sabemos es la persecución de los creyentes en Roma en el tiempo de Nero, en el año 64, era común. Roman historian Tacitus provides us with a vivid detail about the persecution. El historiador romano Tacitus provee unos detalles vivos acerca de la persecución. Dice, and derision accompanied their end. Okay, o vergüenza acompañó su finalidad, su fin. They were covered with wild beast skins. Ellos estaban cubiertos con la carne de los animales salvajes. Torn to death by dogs, que habían sido muertos por los perros. And they were fastened on crosses. Ellos habían puesto a los cristianos, a los creyentes, en unas cruces. And when daylight failed, were burned and served as lamp by night. Y cuando bajaba el sol, le encendían los cuerpos de los creyentes en las cruces para que proveían a luz durante la noche. Such experience will make sense in the instruction of Mark. Quiere decir que ellos agarraban a los creyentes y los crucificaban y después los ponían fuego para que diera luz en la noche. Eso es lo que le hacían en la persecución durante el tiempo de Nero, en el año 64, la era común. Ahora estamos viendo por qué era que el libro de Apocalipsis, después de la destrucción del templo, y cuando venían otros emperadores, que el apóstol Juan estaba tratando de traer un consuelo al pueblo, un consuelo. Es como que no importa lo que el enemigo trate de hacer, el Eterno nos va a vindicar, Él nos va a ayudar, Él nos va a restaurar, Él nos va a salvar, Él nos va a resucitar. ¿Okay? Y muchas de las cartas de Pablo y el Evangelio se fueron escritas mucho tiempo después del tiempo de Yeshua, con el propósito de traer la evidencia del Mesías, lo que Él hizo de justicia y cómo fue que Él es el que va a traer la salvación a la humanidad. ¿Okay? Entonces,
El libro de Apocalipsis, capítulo 4, comienza de esta forma. Después de esto, mire, he aquí que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, inmediatamente lo que me llama la atención es el tiempo del año. El tiempo del año aquí es importante saberlo, porque tiene que ver con la fiesta de trompeta. Ahora, ¿qué es la clave? ¿Cuál es la clave para saber qué tiempo del año? Muchas de las personas que lo leen dicen, oh, las trompetas, como de trompeta. Pero en realidad ese no es la clave, ese no es el punto que nos declara a nosotros cuándo están tomando estos eventos lugar. Ok, tiene que ver con una puerta abierta. En el judaísmo hoy día, en el tiempo de Elul, el mes de nosotros que es julio, agosto, septiembre, depende del calendario, el año judío calendario, son 40 días de arrepentimiento. Cuando cae el primero de Tishri se llama Yom Teruah, o Yom Teruah se llama Rosh Hashanah, la cabeza del año. Porque en la cabeza del año comienzan a contarse los jubileos y los años sabáticos, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, vamos a celebrar trompetas, pero no hacen esta pregunta. ¿Para qué sonar la trompeta? ¿Cuál es el propósito del sonar la trompeta? Cuando la trompeta fue sonada en el Sinaí, ¿qué ocurrió? El entronamiento de Dios en el monte Sinaí. ¿Ok? Cuando la trompeta ocurre en Yom Teruah, ¿qué está ocurriendo? La celebración del entronamiento y la soberanía de Dios en la tierra. Cuando la trompeta suena en el día de Yom Kippur, ¿qué está ocurriendo? Cuando el soberano creador de los cielos y la tierra se sienta en el trono para juzgar a las naciones y a su pueblo Israel. Ahora, pongan su dedo en Apocalipsis. Yo voy a poner aquí el marcador y vamos a enseñar a ustedes cuándo ocurrió unos eventos en la historia de Noé, declarando la soberanía de la tierra de nuevo en el tiempo de Noé. Vamos a Noé capítulo 8. Recuérdense que cuando estos eventos ocurren en el capítulo 8 del libro de Génesis, el calendario de Nisan, que es de agricultura en referencia a las fiestas, no existía, porque no había un templo. El haber un tabernáculo ya ahora requiere, porque el tabernáculo representa el trono de Dios. Tiene que haber tributo al soberano. Ese es otro aspecto del templo que muchas personas no estudian. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Voy a enseñarle algo bien interesante. El mes 7 del calendario civil, y Walter tiene un estudio en esto y yo también, que nos explica estas cosas. Repitan conmigo. El primer mes del calendario religioso, el primer mes, que es Nisan o Aviv del calendario religioso, es el séptimo mes del calendario civil. Repito de nuevo. El primer mes, Nisan, del calendario religioso, se convierte en el calendario civil como el séptimo mes. El séptimo mes del calendario religioso, que es Tishri, donde celebramos Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, se convierte en el primer mes del calendario civil. Repito, el séptimo mes del calendario religioso, Tishri, se convierte en el primer mes del calendario civil. En el libro de Génesis no estamos hablando del calendario religioso, estamos hablando del calendario civil, del conteo desde la creación. ¿Ok? Hoy día no entendemos esto porque todo el mundo está siguiendo el calendario romano que del dios Janus, el dios de dos caras, de diciembre 31 y enero 1. La gente no quiere seguir el calendario hebraico del conteo de los años de jubileo. Y dicen que eso vino de Babilonia, que no es verdad, pero siguen el de diciembre. Y un montón de gente en las raíces hebreas diciendo feliz año nuevo en diciembre 31, cuando eso es un calendario romano pagano. Eso es otro tema.
Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 8, versículo 4. Mira qué interesante. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Ok, el arca reposó en una montaña. Israel fue a una montaña. La segunda generación fue a Siquem, a una montaña, a ratificar el convenio. Y aquí dice que el arca reposó en el séptimo mes. No está hablando del séptimo mes del calendario religioso. Está hablando del séptimo mes del calendario civil, que es el primer mes del calendario religioso. ¿Verdad que no es fácil? Ok. Entonces, ¿qué día es ese? El séptimo mes, el séptimo día, el 17 del mes, es el mes de Nisan, el día en la historia cuando Yeshua resucitó. Cuando Yeshua resucitó, es el día en la historia cuando el arca reposó en una montaña. Ahora, capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró aquí a la que la faz de la tierra estaba seca. Entonces, aquí vemos que en el primer mes, el primero del mes, Noé, que representa descanso, y la palabra menujá del Shabbat, que representa descanso, la palabra res, Shabbat, es una expresión de liderazgo, reinado, soberanía. El descanso de Elohim, la palabra descansar, era una expresión idiomática de rey dominar la tierra. ¿Y qué hizo Noé? Que representa descanso. ¿Ok? Que vino a reinar la tierra como la imagen del Dios invisible. ¿Y qué hizo Noé? Construyó un altar y plantó un viñedo. Cuando Yeshua resucitó y lo fueron a buscar en el jardín, María pensaba que él era un jardinero. Adán, un jardinero. Noé, un jardinero. Israel, jardineros. Yeshua, el jardinero. Nosotros somos el olivo. Hello, en el jardín de Dios. Entonces, regresamos al libro Apocalipsis. Todo eso en el primer versículo. La declaración de la autoridad de Dios en la tierra en el diluvio se llevó a cabo cuando bajaron del arca el primero del mes. Primero del primer mes. Que en el calendario civil es el mismo día en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Cuando Noé bajó del arca, no existía Yom Teruah. Cuando el pueblo de Israel se hizo una nación, se le fue encomendado de que guardaran el día de trompetas. ¿Con qué propósito? Porque en ese día el Eterno estableció su soberanía en la tierra. Los mismos judíos te dicen que la tierra fue creada y que el séptimo día de la creación, cuando él descansó, es Yom Teruah. Interesante, ¿no? Entonces, estamos viendo que el libro Apocalipsis comienza con un vocabulario que nosotros no entendemos. Está ocurriendo, ya sabemos cuándo ocurre. Yom Teruah, el día de trompetas, la cabeza del año, los conteos de jubileo. ¿Ok? Como yo sé, es otro tema. No puedo seguir por esa línea, si no me voy por ahí. Ok. Entonces, ya estamos claros cuándo está ocurriendo. Yom Teruah, el día de trompetas, que representa cuando el rey se sienta en el trono. Y hay 10 días entre Yom Teruah y Yom HaKippurim, Yom Kippur. Esos 10 días se llaman los días de arrepentimientos, altos días de arrepentimiento. Se hacen las oraciones Selijot, okay, de arrepentimiento y de perdón. Y dice que seas inscrito en el libro de la vida. Toda persona que tiene problema con otro hermano, durante esos 10 días tratan de resolver los conflictos para poder llegar con un corazón limpio y manos limpias el día de expiación.
En el día de expiación, cuando se acaba el servicio, todo el mundo dice que haya sido sellado en el libro de la vida. ¿Ok? Inscritos, sellados. Vocabulario de ese tiempo del año. ¿Ok? Interesante que hay 144,000 sellados en el libro Apocalipsis. Y más tarde, después del capítulo 8, que es día de Yom Kippur. Todo esto se puede ver acá. Versículo 2. Al instante que estaba en el espíritu, he aquí, un trono estaba en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Ok, aquí es donde empieza el conflicto. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no estoy aquí para discutir que usted cree de Yeshua o no. Esto es lo que yo creo de Yeshua. Para que estemos claros. Yo creo que Yeshua es divino. Yo creo que Yeshua es el Hijo del Dios viviente. Yo creo que Yeshua es mi sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Yo creo que Yeshua es la imagen del Dios invisible, la expresión de su gloria, preexistente, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo trabaja eso? Yo no sé. Pero la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero sí hay una jerarquía. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar estudiar. La jerarquía del reino. En la jerarquía del reino, voy a mostrarle algo aquí rapidito. Quiero mostrarle algo que creo que es importante. ¿Ok? Vamos allí. Ok. Cuando vamos aquí a la jerarquía del reino, estos vocabularios importantes. Se encuentran los términos del Antiguo Medio Oriente. Padre. La expresión padre era lo que los vasallos llamaban a su soberano, un rey. Hijo es cuando el rey llamaba al vasallo, a sus hijos. ¿Okay? Adopción era cuando un rey vasallo se sometía a un soberano. Entonces los reyes vasallos o todo el pueblo del vasallo eran adoptados por el soberano. Nosotros hemos sido adoptados por el Dios viviente, porque Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. De ahí proviene ese vocabulario. La palabra amor, o hev, es un término legal, que es amar al soberano, lealtad. La palabra conocer es un término utilizado por el rey, que ve la fidelidad del vasallo. Un amigo es un siervo fiel, leal al soberano. Todos estos, tenemos estos conceptos que tenemos que aprender. Entonces, la semana pasada yo hablé acerca de lo que eran las estipulaciones de un convenio, un tratado en el monte Sinaí, del vasallo. Recuérdate que el conflicto en el libro de Apocalipsis es que el pueblo de Israel ha transgredido el convenio. Y en el convenio hay bendiciones y maldiciones. Las maldiciones solamente se las puede ellos mismos si desobedecen el mandamiento, ellos mismos atraen las maldiciones. Dios no te va a maldecir, porque nosotros estuvimos de acuerdo con el convenio. Todo lo que ha dicho Elohim haremos y obedeceremos. Quiere decir que si nosotros voluntariamente transgredimos el convenio, no solamente el individuo, pero todo el pueblo carga la culpa. Por eso es que somos perseguidos cuando rompemos el mandamiento. Entonces, un antiguo convenio es un preámbulo que identifica las partes implicadas en el tratado. Tiene un prólogo, enumera las acciones ya realizadas por el soberano en el nombre del vasallo. Por eso es que la Biblia dice, yo te saqué con una mano poderosa a la tierra de Egipto. Estipulaciones, condiciones para ser confirmadas por el vasallo por el término del tratado. En el caso de nosotros, obedecer. Shabbat, la fiesta, comer limpio, guardar el mandamiento. Provisión para la lectura pública anual. Eso es lo que se hacía. Una copia del tratado debía ser leída en voz alta anualmente en el estado del vasallo con el propósito de renovación. Ok, perfecto. La Torá se lee todos los años y también se lee el libro de Deuteronomio cada 7 años. Ok, testigos divinos del tratado. Estos por lo general incluían las deidades tanto del soberano como el vasallo. ¿Okay? Pero como la Torá es el único documento en la cual fue iniciada por la deidad, entonces él no usa ningún tipo de... Moisés nunca utilizó el nombre de dioses.
Él utilizó el cielo y la tierra como testigo. Utilizó la tierra de Israel como testigo. Utilizó el pueblo de Israel como testigo. Utilizó las piedras cuando hizo las piedras y las puso al otro lado del Jordán como fronteras. Por eso cuando el pueblo rompe el mandato, el pueblo paga la penalidad. Porque Moisés dijo, y ustedes serán testigos de este convenio. ¿Ok? Y Israel es testigo, y cuando Israel se va por la línea equivocada, ellos sufren la maldición de la desobediencia. Es la realidad. ¿Ok? Bendiciones y maldiciones. Si las estipulaciones del tratado se respetan, hay bendición. Y maldiciones si las estipulaciones no se respetan. Y comida sacrificial. Ambas partes compartían una comida para mostrar su participación en el tratado. Por eso es que Pascua requiere circuncisión. Porque Pesaj tiene que ver con una comida de convenio. ¿Ok? Eso es algo que yo llevo diciendo a la gente y se lo digo, no me escuchan. Porque no estudian estos contextos legales. ¿Ok? Entonces, ya hemos entendido más o menos eso. Ya sabemos más o menos cuándo es que el libro Apocalipsis está siendo escrito. Después de la destrucción del templo, Juan está en la isla de Patmos, y después allí, bajo el culto imperial, bajo la opresión de los romanos, está escribiendo una carta de consuelo a los creyentes que lo estaban matando por su fe, pero los creyentes habían tomado un juramento. Por eso ellos estaban dispuestos a morir. Porque Yeshua al resucitar le mostró a ellos que el Dios de Israel tenía la autoridad sobre la muerte y la vida, no César. Cuando el Padre resucita a Yeshua, ahí entonces cuando el pueblo gentil sabía que el Dios de Israel era el más poderoso que César, y cuando por eso es que Pablo le está hablando a los gentiles de la muerte y resurrección, muerte, resurrección, muerte, resurrección. ¿Por qué? Porque un gentil eso lo hubiera entendido mejor. ¡Wow! Murió en la cruz, el método más vergonzoso de muerte del imperio romano. La autoridad de Roma, en la forma que el imperio romano declaraba su autoridad y cómo era que la cruz representaba el poder de César sobre cualquier vida que iba en contra de él. Por eso los ciudadanos romanos nunca eran crucificados, al menos que quisieran traición para avergonzarlos. ¿Ok? Y de repente cuando Pablo le dice, no, Yeshua resucitó, tenemos testigos. Entonces los gentiles dijeron, wow, quiere decir que el Dios de Israel, que resucitó a Yeshua, es el que tiene la potestad sobre la vida y la muerte, no César. Entonces no le tenemos miedo a César. No le tenemos miedo a la vergüenza de la cruz, porque si el Eterno resucitó a Yeshua y lo levantó a una posición de honor a su mano derecha, Él puede hacer lo mismo con nosotros. Todo eso culturalmente lo hubieran entendido en ese momento. Ok, continuamos el versículo 2. Y sentado en el trono, al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono está establecido en el reino, en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos a ver quién está sentado en el trono. La jerarquía, recuérdate. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante de piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Ok, ahora se pone interesante porque tiene que ver seguramente con el contexto del templo. 24 tronos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Interesante. Estamos hablando ahora del templo celestial. El lugar santísimo se convierte en el trono de Dios. Hay una menorá a la mano derecha. Se está mirando del oeste hacia el este, al sur del templo. Ok. Entonces, ¿quiénes son los 24 hombres del libro Apocalipsis? En Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas 24.
nos dice algo bien interesante. Si leemos el capítulo, nos daremos cuenta, segunda crónica o primera crónica, uno de los dos. Primera crónica. Primera crónica, capítulo 24, versículo 7 al versículo 30. Te habla acerca de los 24 órdenes del templo de los sacerdotes. Habían 24 órdenes de sacerdocio. La familia de Aarón, te lo voy a leer. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eliezer e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eliezer y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar habían más varones principales que los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas y casas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar, por sus casas, 8. ¿Ok? Quiere decir que hay 24 órdenes o 24 familias de sacerdotes que se encargaban del templo. ¿Ok? Entonces, echaron suerte para saber cuándo durante el año esas familias iban a oficiar en el templo. Cada una de estas familias oficiaban 2 semanas, no incluyendo las fiestas. ¿Okay? La primera suerte tocó a Joagiv, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Miyamim, la séptima a Cos, la octava a Abías. Interesante. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era de ese orden de sacerdote, de Abías. Quiere decir que ellos servían en el templo cierto tiempo al año, pero tenían que estar allí todas las fiestas, durante las fiestas, ¿ok? Quiere decir que Jehoagiv servía en el primero de Nisan. Ahí comenzaba el ciclo por una semana. Después la segunda semana entraba Jedaías, la segunda semana. La tercera semana, porque comenzaba en Nisan, los 24 órdenes, todos subían al templo, porque es Pascua. Y ahí fue donde le tocó la suerte a Zacarías de la línea de Abías. ¿Ok? Es muy simple si estudiamos el templo. Si no estudiamos el templo, no sabemos quiénes son los 24 hombres sentados en el trono, porque son mensajeros reales aquí en el libro de Apocalipsis. No son los 12 discípulos y los 12 profetas. No, es un vocabulario del templo acá. Entonces, estamos claros, sabemos quiénes son los 24 hombres sentados. Y dice, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era semejante de un águila volando. Y a los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Tú encuentras esto en Ezequiel 1, capítulo 5 al 10. ¿Ok? Dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Por cierto, el velo de Israel en el templo estaba, si esto es un velo, tenía algo entretejido aquí. Vamos a ver que usted lo puede ver. Acá, pues yo vi uno de los velos que se están construyendo para el templo, que están tejiendo. Entonces, lo mismo que tú puedes ver afuera allí, lo puedes ver al otro lado. ¿Ok? Está entretejido de una forma que lo mismo que puede ver afuera para allá, se puede ver hacia acá. Cuando tú entiendes cómo se hacían los velos del templo, este versículo tiene sentido. ¿Por qué te lo dice? Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día ni noche de decir, Santo, 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 Adonai Sebaot, el que era, el que es y el que ha de venir. Están adorando al Padre que está sentado en el trono.
Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el Padre Celestial sentado en su trono. Los 24 ancianos se postran delante de que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, amo, vasallo. Ahí se consideran ellos como los vasallos del soberano. Aquí está diciendo que el Padre es el soberano de todo. ¿Okay? Y ahora los 24 hombres lanzan sus coronas delante de él. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos claros hasta el momento, ¿no? Aquí está hablando del Padre. El capítulo 5 se pone bien interesante ahora. Ahora, yo quiero hacer un pare aquí porque para entender los nombres que se le va a dar al Mesías, tenemos que entender un poquito acerca del Antiguo Medio Oriente y las leyes de entronamiento. Alguien en la página de Telegram, se me olvidó, pero hizo un comentario bien interesante que yo hice la semana pasada acerca de en un entronamiento se le cambiaban los nombres a los reyes. En el momento de entronamiento se le cambiaban los nombres. Isaías capítulo 9, versículo 6 es un versículo de entronamiento. ¿Ok? Vamos a leer allá. Isaías 9:6. En Egipto, así como en otros lugares en el Antiguo Medio Oriente, cuando un rey, ahora recuerdo, que el príncipe Carlos, cuando fue entronado en el 1967, 66 o 67, aunque la reina Isabel todavía está en su reinado, ¿no? Es reina todavía, y Carlos el príncipe, pero ellos hicieron una dedicación del príncipe Carlos en el 1966 o 67 para que el mundo estuviera claro de cuando el día que la reina se muriera, que ahora el príncipe Carlos iba a ser la persona que iba a tomar el reinado. Y la hermana que me envió el mensaje me dijo que en ese momento le cambiaron el nombre también. Habían como 4 nombres que le han dado al príncipe Carlos. Porque eso es lo que se hacía cuando se entronaba a una persona. Se le daban títulos reales o se le daba el cambio de nombres, un cambio de estatus. Entonces Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dilatado de su reino y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos ha hecho esto. Ok, entonces, aquí vemos que, recuérdate, que en la jerarquía del reino, el rey, los súbditos le llaman al rey, que es el príncipe del soberano, pero los súbditos llaman al rey el padre. Nosotros somos sus hijos. Cuando el soberano hace convenio con ese vasallo, que es mi rey, ahora el soberano adopta al vasallo como su hijo y a todo el pueblo del hijo. Quiere decir que la palabra Padre Eterno no está diciendo que es el Padre. Tenemos que considerar el contexto, hermanos. ¿Ok? La palabra Padre Eterno es el título de un rey en referencia a su estatus de acuerdo a su pueblo. Él es el padre del pueblo, pero es el príncipe de paz, porque ese rey, el padre del pueblo, se convierte en el príncipe del soberano creador. ¿Okay? Ahora vamos a ver el capítulo 5 del libro Apocalipsis. El capítulo 4 establece el que está sentado en el trono en Yom Teruah. Yom Teruah es el día donde se entrona Elohim, cuando él se sienta en su trono para escuchar el caso del pueblo. En el día de expiación es el día cuando el rey en su trono ejecuta juicio al pueblo. ¿Estamos claros? ¿Están conmigo?
Mire, hermano, no crean nada de lo que les digo. Verifíquenlo todo. Pero cuando estudiamos la jerarquía, la Biblia tiene sentido. Yeshua dijo, mi padre es mayor que yo. Él está utilizando el vocabulario del convenio y soberano y vasallo. José, en la historia de José, te dice que el mismo faraón le dijo, tú tienes soberanía sobre toda mi casa, menos mi trono. Quiere decir que José era el príncipe de Faraón, pero era el líder de todo Egipto. Nada se movía en Egipto si no era por José. ¿Quién le dio la autoridad a José? El faraón. Pero el mismo José tenía que estar sometido a Faraón. Tenía que pedirle permiso a Faraón. Tenía que estar bajo la autoridad de Faraón. ¿Ok? Eso no nos cambia. Eso no le quita quién era José de justicia y bondad. Igual con Yeshua. Yeshua está sometido al Padre. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ok? Constantemente Yeshua lo está diciendo en Juan capítulo 17. A veces muchas personas discuten estas cosas y me gustaría que consideraran la información completa. ¿Ok? Dice, estas cosas habló Yeshua. Levantando los ojos al cielo dijo, Padre. El vocabulario de un vasallo a un soberano. ¿Ok? Dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La palabra glorificar es en el griego doxa, y la palabra doxa significa honor. Honra a tu Hijo, para que tu Hijo te honre a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne. ¿Quién le dio la potestad? El Padre. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién le dio la gente al Hijo? El Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y después dice, coma, y a Yeshua, el que has enviado. Esa palabra enviado es Shaliach. Quiere decir que Yeshua es el príncipe de Dios, el rey de Israel, el ungido de Israel, que va a ser coronado en el libro de Apocalipsis, como David. David fue el rey ungido, pero él no reinó rápidamente. Él reinó después que Saúl fue removido, después que Saúl murió. ¿Ok? Entonces, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, no en el trono tuyo, no que te levantes tú, Padre, y voy a poner a Yeshua en tu trono. Eso es lo que el sistema religioso cristiano ha hecho. Ha levantado al Padre, lo ha sacado y pone a Yeshua en el trono del Padre. Y eso es un problema, porque bíblicamente no se apoya a eso. El que le dio la gloria a Yeshua es el Padre. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuviste conmigo, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a regresar ahora al libro de Apocalipsis 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte. Vamos a olvidarnos la palabra ángel en español. Vamos a definir términos. Este es el problema con el mundo creyente. No definimos términos. Y por eso hay tanta confusión. La palabra ángel, en mi opinión, en español o angel en inglés, no en realidad le brinda el contexto correcto de lo que está diciendo. Pero la palabra en hebreo malach Elohim, el mensajero de la presencia, el príncipe de paz, el mensajero del reino, que es también el que representa al Padre, la imagen del Dios invisible. El judaísmo entiende esto, por cierto. Nosotros no sabemos explicarlo como ellos lo entienden. Si nosotros supiéramos explicarlo como la Biblia lo dice y como ellos lo entienden, entonces muchos de ellos vieran a Yeshua como nosotros lo vemos, como el Mesías divino, ese enviado del Padre. Esto no le quita a Yeshua que sea el Hijo de Dios. Esto no le quita a Yeshua que sea el Rey ungido. Esto no le quita a Yeshua que sea nuestro Redentor. Esto no le quita a Yeshua la preexistencia. Esto no le quita a Yeshua su divinidad. Esto no le quita a Yeshua nada de su poder, sino que establece un orden de jerarquía perfecto, donde no hay usurpación entre el Padre ni el Hijo.
El hijo no puede usurpar la autoridad del padre. Mire, la única forma que el príncipe Carlos puede ser el rey de Inglaterra es cuando su madre muera. La mamá tiene 93 años, no ha muerto. Claramente el príncipe es príncipe. No se le puede legalmente llamar rey hasta que la madre le diga, hasta que ella adjudique el trono. Diga, mira, ya yo no quiero el trono, me estoy poniendo muy anciana y le doy mi trono a mi hijo. Tiene que haber esa legalidad de transferencia. Esto es algo legal. Él no puede ir corriendo por las esquinas diciendo, yo soy el rey de Inglaterra, yo soy el rey de Inglaterra, porque si él hiciera eso, estuviera usurpando la autoridad y el trono de su madre, y eso sería traición. Es cuando la madre se lo da, en este caso la reina de Inglaterra. Para que el príncipe pueda ser el rey de Inglaterra, en este momento, porque su madre no le va a darle el trono, al menos que ella muera, la muerte es lo único que le puede dar a él el trono de su madre. La muerte de su mamá. Si nosotros decimos que Yeshua es el rey del universo, estamos implicando de que el padre ya murió. Y el padre no muere porque vive por los siglos de los siglos. Quiere decir que hay una jerarquía. El padre está dando el honor. Él va a hacer un entronamiento aquí en la tierra. En la tierra, ¿ok? Cuando yo empecé a estudiar estas cosas, muchas cosas me chocó porque ahora estoy entendiendo en su contexto. Mira lo que dice. Y vi a un mensajero fuerte que pregonaban en gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Se tiene que explicar. En el antiguo Medio Oriente, cuando un rey enviaba un mensaje con sus mensajeros. Por cierto, los mensajeros del rey eran completamente muy conocidos en el antiguo Medio Oriente. Eran muy confiados en ellos y era algo hereditario. Si yo soy hijo de un mensajero de un rey, mi trabajo es aprender a ser el mensajero de ese rey también. Pero mira qué interesante. El mensajero no podía añadir y no podía quitar la palabra del rey. El mensaje tenía que ser verbatim, tenía que ser completamente, pero igualito que el rey dio. No podía quitar ni añadir. Por eso que Yeshua dijo constantemente, mi Padre es mayor que yo. Él decía, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Esa es una de las leyes de los mensajeros reales del antiguo Medio Oriente. Excepto que en este caso el mensajero real no fue el general de los ejércitos, sino fue el hijo del rey. Porque había un convenio de amor entre el soberano y el vasallo Israel. Pero en el libro Apocalipsis presenta a Yeshua como el general de los ejércitos que viene a ejecutar juicio en contra de las naciones. Quiere decir que este mensajero en el libro Apocalipsis esta vez no viene a traer la reconciliación a través de expiación. Esta vez ya eso ocurrió, ya eso pasó. Esta vez él viene ahora a ejecutar juicio porque el Padre le dio la autoridad, el poder para él hacer eso. Como le dio la autoridad y el poder para venir a restaurar, a redimir y a reconciliar a Israel la primera venida. Ok. Dice, versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de David, de Judá, nombre cambiado. No está llamando a Yeshua. Ok, dice, león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar con sus 7 sellos. Ok, ¿por qué? Porque él fue el mensajero original, okay, de la presencia. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie un cordero como inmolado. Ok, ese se llama león de la tribu de Judá, la raíz de David y ahora un cordero inmolado. 3 nombres. Después, más tarde, él se llama el Verbo. 4 nombres. Ok. Hermanos, mire, estamos viendo el entronamiento del Mesías. Para él poder venir a ejecutar juicio en la tierra, como el rey de la tierra, él tiene que ser entronado por su Padre. Y dice,
que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Quiere decir que el Padre estaba en el trono, Él es el enviado, le cambian el nombre, le están pasando a cambiando el nombre y Él le da el pergamino. Y cuando hubo tomado el libro, oigan esto, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, y con las oraciones de los santos. Ustedes han estudiado los pasos de entronamiento. Hay unos artículos bien interesantes, y por cierto, yo puse 2 de esos artículos en el chat de Telegram para el grupo. Yo espero que lo hayan leído. Dice, oigan esto, y cuando hubo tomado el libro de los seres, y cuando hubo tomado el libro, el que estaba sentado en el trono, Yeshua, que no se llama Yeshua aquí, se llama León de la tribu de Judá, la raíz de David, un cordero como inmolado, toma el libro de la mano derecha del Padre que está sentado en el trono. Cuando él toma el libro, entonces los 24 hombres se doblan rodillas delante de él. Le brindan honor. ¿Por qué? A David nadie lo podía dar honra y reverencia como rey hasta que fue entronado. Pusieron la corona y le dieron el cetro. Cuando tú postrabas delante de David y dice en adoración, es como si tú se la dieras al Padre porque ya había sido entronado. Cuando es entronado, cuando es coronado, Él viene con la autoridad, Él viene con el nombre, Él viene con la potestad, Él viene como si fuera el mismo Padre hablando. Eso es lo que dice, mi Padre y yo somos uno. Está usando el vocabulario de la relación entre la deidad y el rey. Eso se acostumbraba en el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente, cuando Faraón hablaba, era como si fuera el mismo Ra hablando. Por eso se hacía el ritual de abrir la boca. Había un ritual, cuando un faraón era entronado, le hacían un ritual que lo traían a la imagen del dios que ellos seguían, del dios Ra. El sacerdote hacía un ritual y le ponía simbólicamente algo en la boca para abrir su boca. ¿Ok? Eso hacía en Egipto. So, it's called the opening of the mouth ceremony. Se hacía en los cultos funerarios y también cuando se entronaba a un faraón. Ahora, la imagen del dios del sol, simbólicamente, era la representación del sol. Adoptaba a ese faraón y cuando se tocaba la boca de la deidad, o la boca de la imagen, perdón, que representa al dios de Egipto, y ahí inmediatamente se toca la boca del faraón, simbólicamente todo el mundo sabe que lo que proviene de la boca del faraón es como si fuera lo mismo que decía el dios que ellos servían. Eso es lo que decía, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está utilizando el mismo vocabulario Juan, en la cual un entronamiento se hacía simbólicamente para que pudiera esta persona hablar en el nombre de Dios, con la autoridad y el mismo nombre. Llevaba toda la esencia de lo que fuera ese Dios. ¿Me siguen? Son entronamientos. ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado mitad de lo que he hablado hoy? No lo crean, verifíquenlo todo. Dice, y decía el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el reino, el reinado del Mesías va a ser en la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes,
y de los ancianos, y sus números eran millones de millones. Hay una aclamación. Cuando hay cántico, hay una aclamación. Lo pueden ver en los puntos importantes de entronamiento. Versículo 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero ¿cuándo ocurre eso? ¿Antes o después que tomó el pergamino de la mano del que está sentado en el trono? En ningún momento dice que el que está sentado en el trono se levantó y sentó a él en su trono, sino que el que está sentado en el trono le dio la autoridad como el máximo soberano a su hijo Yeshua, que se llama ¿qué? León de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, el inmolado, el cordero inmolado, el verbo. ¿Por qué es el verbo? Porque viene hablando las palabras del Padre, con la autoridad, con el nombre, con la soberanía del Padre. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, voy a leer eso. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros adorando el que vive por los siglos de los siglos, el que está sentado en el trono. ¿Ok? Capítulo 6. Cuando vi el Cordero, cuando el Cordero, que es Yeshua, pero no se llama Yeshua. De aquí en adelante no se va a llamar Yeshua, porque ya la función de Yeshua como Salvador, que vino a redimir, a restaurar el convenio, se acabó. Ahora Él viene como el Rey a reinar en la tierra, enviado con el Padre, coronado. El que fue ungido, ahora es coronado. ¿Ok? Y dice: cuando vi el Cordero, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 24 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar a la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, y al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, he aquí un caballo amarillo, en el cual lo montaba tenía nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera dejan caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, en las peñas de los montes. Decían: a los montes y a las peñas caed sobre nosotros, y escondernos de los rostros de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostener en pie? El gran día de la ira ha llegado. Ese es el día de Yom Kippur. ¿Ok? Pues habla acerca de los 144,000 sellados. Han sido sellados, recuérdate. Es interesante, sellos. Cuando leemos el capítulo, voy a leer aquí. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá. Ya ustedes saben todo esto. El versículo 9 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Interesante. Palmas es cuando se celebra Sukkot. Pero recuérdate que va a haber un juicio en el capítulo 8. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, que está a la mano derecha, que es el que tomó el pergamino. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, el que está sentado en el trono, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Porque el Cordero que está en el medio del trono, hay uno que está en el trono y otro que está en el medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora el capítulo 8 tiene que ver con el día de expiación. ¿Ok? El día de expiación tiene que ver el capítulo 8. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy, hermanos? Que el capítulo 4, 5, 6 y 7 del libro de Apocalipsis tiene que ver con que en el contexto del entronamiento del Mesías al fin del tiempo está la función, los roles del Mesías, como el sumo sacerdote y el rey. ¿Ok? Después se encuentra lo que es el rey ungido y el rey coronado. Sabemos que el libro de Ezequiel no menciona a Yeshua como un sacerdote en la tierra. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 4 dice que si Yeshua estuviera en la tierra no fuera sacerdote, porque hay sacerdotes en la tierra. Solamente Yeshua puede ser sacerdote en el cielo, tabernáculo original. Pero sabemos que él viene a reinar como el hijo de Elohim, como el verbo, como el cordero inmolado, como de la tribu de Judá, la raíz de David, como el general del ejército que lleva el nombre de Elohim.
el verbo. Y también el libro de Ezequiel, Zacarías 14 nos dice que su nombre será Adonai de justicia. Él tiene que llevar el nombre de su padre. En el entronamiento, el rey llevaba el nombre de Dios. Igual que el sacerdote. Decía Kadosh la Adonai. Kadosh, santo para Yod-Heh-Vav-Heh. Cuando un sacerdote hablaba, era como si hablaba de parte del Eterno. Por eso tú no puedes injurar hablar en contra de un sacerdote, ni de un rey de Israel. Porque ellos son enviados, son mensajeros, son la imagen, son la reflexión de ese Dios invisible que Él puso en esa posición de autoridad para hablar a favor hacia el pueblo. Si tú hablas en contra del sacerdote y del rey, tú estás en contra del que lo puso en esa posición. Si tú usurpas la posición de sacerdocio, sin el Eterno ponerte en esa posición a ti, tú estás tomando ahora, usurpando una autoridad que no es tuya. Eso es una transgresión en contra del convenio. Herodes usurpó la autoridad del reinado porque le pertenece a la tribu de Judá. Miren, hermanos, es algo que nosotros nunca hemos estudiado, lo que es la jerarquía. Y yo pienso que es importante que consideremos un poquito más de estudio en lo que es la jerarquía del reino. Para terminar, voy a leer el capítulo de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 28. Quiero que noten el vocabulario de jerarquía. Por cierto, el capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 1 lo enseña. Pasa que nosotros a veces no leemos con detalle. Mira lo que dice. La revelación de Yeshua el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su mensajero, su siervo Juan. El Padre se la dio a Yeshua y Yeshua se la dio a su vasallo Juan. El capítulo 1 lo dice bien claro. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. Así que, hermanos, por favor, vamos a seguir leyendo y estudiando. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. Dice, Mas ahora Mesías ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron en ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo, su debido orden. Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Versículo 24 en adelante es sumamente importante. Y ahí estar pendiente a los verbos y estar pendiente a la estructura del versículo. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Este es el milenio. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Mesías va a reinar y traer toda la humanidad a que se someta a su gran soberano. Eso no le quita a Yeshua que sea el Hijo de Dios, que sea divino, que sea persistente, sino que establece un orden de jerarquía sumamente importante. Por cierto, yo tengo amigos en Israel que son ortodoxos y me han preguntado, ¿qué tú crees de Yeshua? Y yo le digo todo lo que creo. Le digo, mira, Él es divino, Él es el Hijo de Dios, Él es todo esto, esto, otro. Y le explico la jerarquía. Y me dicen, ok, está bien, no hay problema. Pues seguimos adelante. Y yo no tengo que minimizar al Mesías. Yo no tengo que desvestir al Mesías y hacerlo un simple hombre. No, lo que pasa es que sé explicarlo de acuerdo del contexto bíblico y lo puedo validar desde Génesis. ¿Ok? Entonces dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Yo espero que este estudio haya sido edificante para ustedes. Y si entendemos nosotros la jerarquía, muchos argumentos acerca de quién es el Mesías y la relación entre el Padre y el Hijo se pueden resolver sin tener que minimizar la identidad de nuestro amo, de nuestro rabino, de nuestro Mesías, el que representa a Dios en la tierra, el que habla por Elohim, el que tomó el pergamino, el que le trae toda gloria y honra de nuevo al Padre, para que todos conozcamos quién es el Padre. Y yo estoy esperando la venida de mi Mesías. Para nosotros, todos nosotros doblaremos rodillas dándole honra y alabanza cuando vengan las nubes, porque ha sido entronado, ha sido enviado por el Padre, el soberano, para que su príncipe Yeshua sea nuestro rey en la tierra. Y así tendremos nosotros una línea directa con el Padre de nuevo en la tierra. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Gracias por su tiempo y espero que esto haya sido edificante. Recuerde, no crea nada de lo que les digo. Verifíquelo. ¿Ok? Shalom.